En Estados Unidos, Benjamin Rush, 1745-1813, psiquiatra de Pensilvania, tiene un lugar especial, porque incluso en pleno siglo XX es considerado el padre de la psiquiatría en Norteamérica y es quien inicia en Estados Unidos las prácticas antes citadas. Además de favorecerse económicamente de estas poblaciones, con prácticas que consistían en visitas pagadas para observar a los enfermos mentales como si fueran animales de circo, pero estos estaban en situaciones deplorables. En el siglo XIX y a comienzos del siglo XX fue un periodo donde el interés por la nosografía, las descripciones y las clasificaciones de las entidades clínicas en psiquiatría, las cuales ocuparon la atención de grandes escuelas en psiquiatría, la escuela alemana y la escuela francesa. Fue un periodo llamado el de la psiquiatría clásica, el cual ha ido desapareciendo en la formación de profesionales en salud mental, siendo sustituidos por manuales estadísticos en psiquiatría, el DSM y el CI-10. En estas secuencias, tomadas con una cámara oculta, una persona visitó a varios psiquiatras quejándose de los mismos síntomas. I'm extremely unorganized and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. If you have a brain chemistry disorder, it's probably genetic. You have a lot of the symptoms of depression. So it seems like it is a mixed picture. What that means is like we got some depressive symptoms and some, high symptoms. If you're bipolar, I'll need to give you a mood stabilizer. We don't know. I kind of doubt it. Considered low-grade bipolar. You are more of the ADD than ADHD. And as far as medications for depression, because I would recommend that you start a medication, which are Prozac, Zoloft, Paxil, Celexa. Usually Propylene XR is pretty good. They'll give you some Lexapro in the morning and some Trazodone at night. Lamictal is a better medication for that. It works on your depression also. But the treatment for any bipolar cycling is the same. Lithium, Remeron is another one. Trazodone, Tegretol, Depakote, Wellbutrin, Lexapro, Lamictal, Equatroid, Depakote, lithium. Ambien. You may need an antidepressant also with your Lamictal. We don't know if I give you a medication if it is going to work or not. To a certain degree, it's trial and error. You never know if it's the right drug. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. I have cured none of my patients. We're always challenged by our lack of knowledge. In fact, we don't know what the causes of mental illness are. Most mental illnesses, we do not know the cause. Of course, it would be nice to know exact reasons of disorders, but maybe in the future. En el siglo XX y el siglo XXI no es ajeno a estos abordajes y tratamientos en salud mental. Antes de la aparición de los psicofármacos, hacia 1950. En la primera mitad del siglo XX, ya no son el sangrado, la exposición a bajas temperaturas, las prácticas de inmersión en tanques de agua, lanzar a los sujetos de ciertas alturas para provocar aquellas reacciones. Ciertos tratamientos en casos de la esquizofrenia y psicosis severas o casos de melancolía consistían en el coma inducido con insulina por Sackel en 1933. Los electrochoques utilizados en humanos por los psiquiatras italianos Cerletti y Vini en 1938. Método utilizado en animales indefensos, en este caso con cerdos para ser aturdidos y sometidos antes de ser sacrificados. Las lobotomías creadas por E. Monix en 1936 fueron consideradas métodos válidos en la psiquiatría americana de esa época. Cabe destacar que frente al desconocimiento acerca del origen de las enfermedades mentales desde sus inicios, las iniciativas conocidas para su diagnóstico, tratamiento y evolución no han tenido los avances casi exponenciales de la medicina científica. En cuanto al conocimiento de las enfermedades del cuerpo se refiere, aunque se han encontrado avances significativos en los llamados síndromes cerebrales orgánicos y sus tratamientos por parte de la neurología y la neurocirugía. Es muy pobre y casi desconocido los aportes acerca de las entidades clínicas en psicopatología que no poseen una causa o etiología genética o que hacen parte de las reacciones eléctricas o químicas del cerebro.
Toda conducta, comportamiento o acto humano es reducido por la psiquiatría organicista en pleno siglo XXI a funciones cerebrales o genéticas. Llama la atención que es en el siglo XVII el psiquiatra inglés T. Willis, ver página 12 de este texto, consideraba ya desde la época que las enfermedades mentales tienen su origen en el sistema nervioso y su cura eran las prácticas de sangrado en estos pacientes. En la actualidad ya no es el sangrado ni otros métodos ya citados, sino que en regla general todas las enfermedades mentales con o sin origen orgánico conocido tienen como causas los desórdenes neuronales o genéticos, dejando en el mismo plano el comportamiento humano y aquello que sucede en el reino animal, en la biología o en las ciencias naturales. Los investigadores que desde las llamadas ciencias humanas y sociales buscan demostrar cómo todo acto o hecho humano está completamente modificado por el acceso a la cultura, a las reglas simbólicas que se transmiten a través de las leyes del lenguaje y que han demostrado que todas las decisiones, las relaciones familiares y sociales están profundamente cimentadas en la cultura. Si persiste la idea que toda conducta humana, llámese normal o psicopatológica, es solo una reacción química del cerebro y solo debe ser tratada por medios químicos o farmacológicos, ¿dónde queda el sujeto de derecho responsable de sus actos? En resumen, no seríamos responsables de ninguno de nuestros actos, ni de acuerdos o pactos simbólicos que constituyen la red en las cuales toda sociedad humana funciona. Documentos que se pueden encontrar fácilmente por internet acerca de la constitución de las sociedades humanas, sus reglas y leyes, el origen de los clanes, la familia y la sociedad. Algo que puede parecer increíble o sin ningún soporte, pero esa es la tendencia que busca imponerse en pleno siglo XXI. Los líderes de opinión, la gran variedad de cadenas de información y sus canales televisivos o radiales, las nuevas formas de tecnologías manejadas por la ciencia oficial y los estados, buscan imponer sus propuestas. Los grandes canales de televisión internacional, el Internet, está cada vez más presente en la intimidad de nuestras casas a toda hora del día. La consigna es estar conectado a toda hora. Estos difunden programas donde el presentador, sin ningún conocimiento previo, transmite una información que se convierte en una verdad incuestionable. Algunos ejemplos ya fueron citados en este trabajo acerca de las sustancias como la oxitocina, las endorfinas, como responsables del comportamiento social o sexual de los seres humanos, donde los actos humanos son comparados con aquellos de las ratas, los monos, etc. Tenemos un ejemplo actual en National Geographic. A finales del 2017, ellos presentan una serie de documentos que son llamados la Semana del Sexo, bajo el título «Cómo el sexo hizo cambiar al mundo». En sus diferentes documentos, ricos en ejemplos y experiencia a través de las épocas, dan cuenta de este fenómeno. Tomaremos uno de estos temas, la histeria, la cual hace parte de una estructura clínica ampliamente conocida en la clínica psicopatológica y demostrada con gran rigurosidad en los tratamientos psicoanalíticos a partir de los trabajos de Sigmund Freud y difundidos por profesionales que ejercen en instituciones de salud mental en el mundo, conformado por psiquiatras, médicos, psicólogos clínicos formados en el psicoanálisis y que en la actualidad dan cuenta de sus investigaciones y estudios de casos a través del mundo. Ver Asociación Mundial de Psicoanálisis y las diferentes escuelas de la ANEL América, EOLA Argentina, EBP Brasil, ELP España, SF Francia, SLP Italia, NLS Países Anglosajones, eslavos, Japón y Australia. Freud es quien abre el camino que permitió diferenciar y demostrar que las parálisis o conversiones somáticas y los fenómenos ligados a la sexualidad no eran de origen orgánico, como sí lo son las parálisis orgánicas bien conocidas por la medicina. Le decíamos que en National Geographic, en los diferentes programas, están trabajos como el origen de la histeria, en la época antigua, Hipócrates, siglo IV a.C. Esta era comparada con un flujo
que el útero viajaba a través del cuerpo y afectaba el sexo femenino, creando una serie de comportamientos extraños. En el periodo de la Inquisición, dichos comportamientos eran considerados por la Iglesia como posesiones diabólicas y muchas de estas mujeres terminaban torturadas o en la hoguera. En la segunda mitad del siglo XIX, Émile Charcot en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière provocaba efectos en los cuerpos de los pacientes a través de la hipnosis, aunque él consideraba que estos hechos eran productos de reacciones físicas. Es Freud quien a finales del siglo XIX que logra escribir su artículo célebre sobre, abro comillas, las diferencias de las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas, cierro comillas. No obstante, del programa de National Geographic se puede apreciar cómo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX en Estados Unidos y en Europa, los médicos encuentran que muchas de sus pacientes con dificultades en su sexualidad y con diferentes sintomatologías encontraban cierta mejoría temporal inmediatamente después del tratamiento propuesto por los médicos. Este consistía en una forma manual de manipulación del clítoris hasta obtener un orgasmo. Este método se difundió de tal manera que los médicos no daban abasto en sus consultas, razón por la cual buscaban colaboradores para satisfacer la demanda de estas consultas. Terminaba al final, según ellos, con la aparición de los vibradores o los famosos juguetes sexuales. La medicina de la época no se interesaba en absoluto en estudiar la etiología de la histeria o su origen, sino la búsqueda inmediata de una forma de solución a las demandas de los pacientes. Dicha causa ya había sido encontrada por Freud, su origen radicaba en las diferentes formas como la sexualidad se constituía desde la primera infancia. Ver películas sobre el psicoanálisis no autorizada por Freud llamada Pasión Secreta. Aquí se puede apreciar cómo la ciencia médica y la sociedad victoriana rechazaba todo intento de presentar la sexualidad como algo ligado a los seres humanos desde la primera infancia. La película finaliza con una frase pronunciada por Breuer, el más allegado colega de Freud, que frente a este tema dice la siguiente frase: la sexualidad infantil no existe. En otra serie de documentales sobre la sexualidad en National Geographic dan cuenta de otros detalles curiosos. Es el caso de la creencia que se tenía en la Edad Media a propósito de la elección del pene. Se decía que esta era provocada por un soplo proveniente del hígado, el cual hacía que éste se inflara. Además, el descubrimiento de los espermatozoides hizo pensar a los interesados que estos eran hombres diminutos que al entrar en la vagina se iban agrandando. Fue solo a lo largo de la primera mitad del siglo pasado que surgen cuestionamientos sobre el orgasmo femenino. Un investigador llamado Kinsey escribe un tratado en 1948. Este investigador realizó una serie de trabajos sobre la sexualidad humana que fueron utilizados posteriormente por los doctores Master y Johnson para medir las reacciones fisiológicas ligadas a la sexualidad humana. Se mide cuantitativamente todas las reacciones físicas y la duración de los orgasmos. Estos autores también escriben sobre las técnicas, abro comillas, ideales, cierro comillas, en los casos de los problemas referentes a las relaciones sexuales. Si bien desde el surgimiento de la ciencia moderna se comienza a interrogar sobre la veracidad de los conocimientos científicos a partir de los trabajos de René Descartes 1596-1650, el descubrimiento de las enfermedades y el estudio del hombre en medicina permitieron a partir de esa época avances nunca antes realizados, como escribe Michel Foucault en su libro sobre el nacimiento de la clínica. En la primera parte de estos trabajos sobre la salud mental, sus avatares e imposturas, el primer capítulo es la construcción del saber en medicina y en psiquiatría. También hicimos un recorrido general sobre estos saberes que fueron constituyendo a través del tiempo, desde la antigüedad hasta la ciencia llamada moderna. En el caso que nos interesa, que es aquel de la llamada salud mental, veremos cómo estos saberes en la medicina psiquiátrica han tomado caminos que sorprenden por su gran complejidad y confusión.
Resumiendo, podemos decir que el saber psiquiátrico que se venía construyendo desde el comienzo de la ciencia moderna, es decir, desde el momento en que el hombre se convierte en objeto de estudio científico, no solamente en aspectos relacionados con las enfermedades físicas, sino también con aquello que tiene que ver con el sufrimiento psíquico. Nuestro trabajo se centrará sobre las diferentes teorías, métodos y abordajes correspondientes a la salud mental que estudian los actos, las conductas, los comportamientos normales y patológicos de los seres humanos que tienen que ver con la cultura, las relaciones sociales y familiares, la subjetividad, aspectos de la vida humana que no tienen como origen ningún daño cerebral ni se pueden reducir a causas neurológicas. Así, a partir de este momento, no nos ocuparemos de las enfermedades cerebrales reconocidas. Tendremos en cuenta los grandes avances realizados en la actualidad sobre los estudios de las enfermedades cerebrales, isquemias, accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebrales, lesiones neurológicas reconocidas y diagnosticadas cada vez más con gran precisión, como lo demuestran los exámenes sobre resonancia magnética, tomografías, electroencefalogramas, radiografías que demuestran de manera categórica la localización de la lesión en el cerebro. Solo nos ocuparemos del sufrimiento psíquico del sujeto que tiene que ver con sus relaciones con el otro, con su entorno social, con sus pasiones, su deseo, es decir, con su subjetividad, lo cual no tiene ninguna posibilidad de ser localizable en las reacciones químicas del cerebro o en las relaciones entre neuronas. El sufrimiento psíquico se manifiesta de múltiples maneras y afecta tanto el cuerpo como la psique. Es así como desde el campo de la salud mental se proponen numerosas respuestas que pasan desde las psicoterapias más variadas al consumo masivo en farmacología o que se desplaza desde la medicina más clásica a la tradicional, cuando no son los chamanes, brujos, sectas, comunidades religiosas de cualquier pelambre que se proponen como soluciones para responder a la apatía, la tristeza, el desasosiego, el desamparo del hombre contemporáneo. Pero nos podemos preguntar a partir de este momento, ¿qué ha pasado con los métodos que empezaron a ser utilizados por la medicina y esto se transformó en políticas de Estado?